Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablarles acerca del proceso de fabricación de agua embotellada. Fabricación de agua embotellada. ¿Cuál es su consumo? Idealmente, el cuerpo humano necesita que bebamos 2 litros de agua diarios. Para satisfacer esta necesidad diaria, cada vez son más las personas que consumen agua embotellada. El agua embotellada se percibe como más segura y de mejor calidad. El consumo mundial aumenta a una media de un 12% anual, a pesar de su precio excesivamente alto comparado con el agua del grifo. Abastecimiento de agua. El agua bruta puede provenir de aguas superficiales, ya sean ríos, lagos, embalses o canales, o de aguas subterráneas como pozos o manantiales. Cuanta mayor calidad tenga, menores serán los tratamientos de potabilización a los que habrá que someterla. Generalmente, las fuentes subterráneas de agua son preferibles. Como bien se ha dicho, el primer paso en el embotellado de agua es el proceso de recogida del agua de una fuente. En función de la fuente, ya sea de la tierra o de un suministro de agua municipal, se necesitarán diferentes métodos para bombearla o simplemente recogerla a través de tuberías. Filtrar el agua es uno de los pasos más importantes de la producción. Se utilizan diversos procesos para purificar el agua embotellada, entre los que se pueden citar la luz ultravioleta, la osmosis inversa de la destilación o la filtración de micrones. El agua embotellada no tiene por qué ser mejor que el agua del grifo, que tiene la regulación de la EPA. La FDA supervisa el proceso de embotellado, en el que no se comprueban ciertos contaminantes como el amianto o los parásitos. Sin embargo, sí se controlan estrictamente el contenido en plomo y en cloro. La supervisión adicional del proceso de embotellado de agua lo gestionan la International Bottled Water Association, que es la Asociación Internacional de Agua Embotellada. Pertenecer a esta es voluntario, pero más del 80% de las empresas embotelladoras de agua de Estados Unidos son socias. La recepción del agua desde el punto de abastecimiento hasta la planta de envasado se ha de hacer en un material apto para el contacto con alimentos, como el acero inoxidable, algunos materiales plásticos, etc. En cualquier caso, la recepción debe ser inspeccionable, cerrada, continua y estar totalmente protegida frente a la eventual contaminación. El material principal utilizado para la fabricación de botellas de plástico para agua es el PET. Este material tiene cualidades múltiples para el envasado de este y otros productos. Sus múltiples aplicaciones en las diversas industrias lo hacen casi imprescindible en el sector industrial. Entre las características que podemos destacar del PET para la fabricación de botellas de plástico se encuentran en primer lugar su peso. Se trata de un material muy ligero, por lo que en términos económicos es muy conveniente en cualquier sector que desee su aplicación. Si bien el peso es muy bajo, se trata de un material sumamente resistente y elástico. Podemos usarlo para el transporte de muchos productos con la seguridad de que no existirán derrames. Esto reduce las posibles mermas que pudieran existir. Además, el transporte de este material resulta mucho más sencillo y barato que la utilización de su competidor principal en el sector del agua, el vidrio, que ocupa este mercado en un porcentaje muy bajo. Una parte muy importante es el enfriamiento y el recorte. La botella debe enfriarse casi instantáneamente o perderá su forma cuando la gravedad haga que se deslice hacia abajo en su estado maleable y caliente. Algunos fabricantes enfrían la botella haciendo circular agua fría o nitrógeno líquido a través del molde. Otros eligen llenarlo con una inyección de aire a temperatura ambiente. El molde generalmente produce una botella limpia, pero pueden aparecer algunos destellos en las costuras de la botella, donde se juntaron las dos mitades del molde. Si es así, los operadores recortan el material sobrante y lo agregan al rectificado. Como podemos ver en la siguiente imagen, el proceso de purificación de agua comienza con esta almacenada en un contenedor de gran capacidad, conocida como agua dura por contener impurezas. Se utiliza una bomba para que el agua corra por el circuito hacia el primer filtro llamado de lecho profundo. Este es un sistema de filtrado que atrapa las partículas de mayor tamaño suspendidas en el agua, quedando en las distintas capas de arena que en relación guardan distinto espesor. Seguidamente pasan por un filtro de carbón activado. Se utilizan principalmente para la eliminación del cloro y compuestos orgánicos en el agua. Luego tenemos la función del suavizador, que viene después de los filtros. Es para quitarle la dureza al agua, o sea, el contenido alto en sales. En este filtro se usan resinas que retienen el calcio, el sodio, el magnesio, y pueden ser naturales o creadas artificialmente. Los sólidos en suspensión, o sea, las sales, que quedan flotando por encima de la resina, se drenan y se van al drenaje.
Al final de este primer circuito se usa la ósmosis inversa, o también conocida como ultrapurificación, en la cual se hace pasar el agua a altas presiones a través de una membrana semipermeable que separa el agua más alta en sales y el agua baja en sales. La función de la membrana semipermeable es quitar la mayor parte de los sólidos disueltos totales de un 95 a un 99% y el 99% de todas las bacterias. El agua pasa a través de la membrana de alta presión de tal modo que las impurezas salen por detrás dejando fluir y continuar con su proceso del agua más pura. De aquí en adelante lo usual es almacenar el agua de nuevo en otro contenedor por lo regular de misma capacidad y pasarla a través de un filtro de desinfección ultravioleta que mata ese 1% restante de bacterias que la ósmosis inversa suele no hacer. Y después se envasa o se prepara para envasarla. Pero antes de eso tenemos que desinfectar las envases que se van a usar. Y para eso se usan distintas estaciones de lavado que se basan en, si los botellones vienen llenos, vaciarlos, prelavarlos interna y externamente en recirculación con agua a 30 grados centígrados, escurrirlos y luego lavarlos interna y externamente con recirculación a agua a 65 grados centígrados y estaciones de cepillado externo. Algunas empresas suelen usar sosa cáustica en este punto. Luego se vuelve a escurrir o vaciar por medio de chorros de aire de baja presión. Luego se realiza otro enjuagado interno y otro enjuagado externo con agua a 40 grados centígrados, seguido de un escurrido más. Este proceso se vuelve a repetir al menos otra vez, pero en esta segunda vez se usa agua con algún tipo de desinfectante que no sea tóxico y el agua debe estar a 30 grados centígrados, seguido de escurrido. Por último se hace un enjuague final interno y externo con agua anodizada corriente. Se hace un escurrido o un vaciado por medio de chorros de aire de baja presión y esto ya se añade a la línea de llenado. Bueno, soy Santiago Vilés y voy a empezar con el proceso de envasado. Bueno, el llenado se hace sin ninguna corriente de aire, ya que esta puede interferir con la calidad bacteriológica del agua principalmente. Si el garrafón se llena en un lugar abierto, el contenido de mesófilos aerobios del agua se sale de la norma. Y de todas maneras, no es nada higiénico hacerlo de esta manera. Bueno, proseguimos con el siguiente, tapado y sellado. Durante el proceso, tanto como envases retornables y no retornables, el desempeño de la taponadora y selladora deben ser monitoreados y los envases llenados deben ser inspeccionados visual o electrónicamente para asegurar que han sido tapados y sellados apropiadamente. Bueno, los envases que no sean satisfactorios deben ser reprocesados o rechazados. Deben ser utilizados envases y sellos no tóxicos. Todos los envases, tapones y sellos deben ser muestreados e inspeccionados para asegurar que están libres de contaminación. Bueno, ahora les hablaré del FDA. La FDA, por sus siglas en inglés, Food and Drug Administration, es la organización regulatoria en Estados Unidos de vigilar el cumplimiento de todas las normas para la comercialización de alimentos y medicamentos, que tiene con el fin el consumo humano y en algunos casos el animal. El organismo inspecciona que los fabricantes del medicamento y alimentos
cumplan con los reglamentos pertinentes a cada industria. En el caso de la industria alimenticia, el empaque que será utilizado debe ser revisado y fabricado bajo determinadas condiciones de seguridad y calidad para evitar cualquier peligro a la hora del consumo humano. Ahora el reutilizable. El reutilizable de botellas de plásticos para agua es común. Es una práctica que, si bien nos ayuda a economizar en el gasto diario rellenado de envases, resulta algo poco higiénico y el peligro a la hora del consumo humano. Ahora el reutilizable. El reutilizable de botellas de plásticos para agua es común. Es una práctica que, si bien nos ayuda a economizar en el gasto diario rellenado de envases, resulta algo poco higiénico, la verdad. De acuerdo con estudios por expertos, no es algo que se recomiende debido a que eso generalmente no se hace bajo condiciones de higiene adecuadas y tiene como consecuencia un envase lleno de bacterias que afectan directamente a la salud de quien consume de ella. Si se busca la reutilización del envase, se debe empezar por la correcta separación de la basura. Las botellas de plástico pueden ser usadas para la fabricación de otros artículos como ropa, zapatos, casas y hasta más. Muchas gracias. Etiquetado. Las etiquetas para botellas son importantes en la exhibición y venta, además de que le brindan al cliente la información referente del producto. Estas pueden ser en diferentes colores. Pueden ser blancos, transparentes, brillantes, mate, de tipo rígido, flexible, comprimible, destructible y en los siguientes materiales. Etiquetas en papeles laminados o en películas plásticas, que son estas las utilizadas en nuestro producto. ¿Por qué? Porque las películas plásticas son sometidas a bajas temperaturas y a alta humedad, que es lo que pasa con las botellas, ya que nosotros podemos meterla al congelador y dejarla ahí por mucho tiempo y luego sacarla hacia el sol o a donde vayamos a dar la vuelta, y esta etiqueta tiene que ser resistible a esa temperatura, debe ser adaptable. Una etiqueta ayuda a que el producto luzca y, en caso de ser termoencogible, envuelve la botella y la protege ante la rotura de envases, impidiendo la dispersión de los fragmentos. Este tipo de etiquetas ayudan a conservar las bebidas más frescas y mejor selladas. Existen diferentes tipos, pero como son de botellas no varía demasiado. Entonces, pues las etiquetas de botellas son las que ya conocemos, ¿no? Vienen siendo de 600 mililitros, de litro, incluso de litro y medio. Son normalmente esas el tamaño de etiquetas que varían. Para tener una etiqueta debe seguir unas regulaciones que serían la norma 232 SSA 1/2009, que establece los requisitos de envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico. La norma 142 SSA 1/1995, que dice que bienes y servicios, bebidas alcohólicas, especificaciones sanitarias y etiquetado sanitario comercial. Debe de establecer eso la botella para poder para poder salir a la venta. Y la norma 051 SCFI-SSA 1/2010, que son las especificaciones generales que para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, que viene siendo la información comercial y sanitaria. Almacenamiento del producto. El agua embotellada, al ser un producto pues muy utilizado, se almacena
con muchos cuidados. Por ejemplo, se piensa como el agua embotellada como si fuera un alimento. Entonces se debe manipular de forma segura, exactamente como los alimentos que comemos, que deben de estar aislados de la suciedad, como otras cosas como gérmenes, y de la misma forma que otros paquetes de alimentos. Si la suciedad o los gérmenes entran en la botella, pueden terminar en sus manos o en su refrigerador. Entonces deben de seguir ciertas normas muy estrictas. Normalmente las empresas grandes almacenan estas botellas, tienen sus áreas específicas, por lo que ya no generan producto que no vaya a salir a la venta en menos de una semana. Por ejemplo, hoy se fabricaron 1 tonelada de producto, ese producto se va a ir a almacenar y en una semana tiene que ser seguro que va a salir a la venta, ya que al ser un producto pues vital, no quieren arriesgarse a que pueda contener gérmenes. Entonces el área está muy cuidada y el producto tiene que ser almacenado muy poco tiempo.